te pierdas la Semana del Hogar en Vía Confort con ofertas imperdibles, ¿eh? Por ejemplo, televisor LED Full HD por solo $130. Sí, escuchaste bien, solo $130. Full HD. ¿Dónde? En Vía Confort. Vía Confort 2507-3883. Bueno, muy bien. Continuamos un poco del debate del bloque anterior antes de cambiar de tema. Alejandro. A mí me interesa mucho la perspectiva que el doctor Álvaro Galeana nos propone, que por otra parte no es el único, ¿no? En el sentido de que tenemos que sacárnoslo con peine fino, que de aquí en más, la humanidad, que ya todos nosotros sabemos que convivimos con virus, que esa es nuestra vida, que ese es nuestro organismo, que ese es... lo mismo va a pasar con el coronavirus, que a propósito ya estaba antes, pero en todo caso ingresó a la cancha de los seres humanos. Y ese es un sentido que me parece que nos sirve para dos cosas a la vez. Vivir con normalidad y también vivir con precaución, que no deberían ser contradictorios, ¿no? Porque por un lado me parece que o nos tienta la idea de que aquí no ha pasado nada y seguimos como si nada hubiese pasado, o estamos al borde del precipicio, entonces la humanidad está besándose con el apocalipsis. Y ni tanto ni tampoco. Me parece que tenemos que convivir con nuevos asuntos que en realidad son los viejos asuntos de antes, y sobre eso creo entender que es el espíritu lo que habla Álvaro en ese sentido. Dos cosas en las que insisto, yo ya lo he dicho otras veces. Es muy común, sin tensiones de ningún tipo, por lo menos supongo en la mayoría de los casos, es muy común a la hora de hablar de Uruguay y su vínculo con la crisis sanitaria, hablar de que estamos rodeados por Brasil y Argentina como dos focos de problema, sí, que objetivamente lo son, pero también, y vuelvo a decirlo aún a riesgo de caer pesado, que no es la misma la situación en Argentina que en Brasil. En Uruguay, si lo comparamos con Argentina, estoy hablando del número de muertos, que es el número, las personas que fallecieron o las personas que, como decía Juan, están en los centros intensivos, son los números más confiables, ¿verdad? Lo otro es más difícil de definir. Pero las personas que fallecieron por coronavirus, Argentina está peor que nosotros en 5 veces. Es verdad, tienen un problema con relación a los muertos 5 veces peor que nosotros. Pero Brasil, 40 veces. ¿Verdad? Lo digo porque no es lo mismo si alguien está con... Que vienen de Argentina que si vienen de Brasil. Quiero decir, esta idea de que Argentina y Brasil la están pasando mal. Bueno, sí, no la están pasando bien, pero con dimensiones distintas. Me siento la obligación de decirlo. Y después, lo quiero decir ahora porque si no, no sé si voy a tener tiempo. Como vos dijiste en el arranque, y lo dijo también el doctor, por suerte estamos abrazando comportamientos más cotidianos. Los gurises se están yendo con restricciones a la escuela, a los liceos. Estamos yendo a las grandes superficies, las cerradas y las abiertas. Ya conocemos el arranque del fútbol. No hay razón para que todavía no se le haya dado el aval a los teatros cuando ya tienen un protocolo de salud admitido por el propio Ministerio de Salud. No hay razón que explique esta demora. Comparto la inquietud, obviamente. Bien, sí, mire. No, que estos brotes también cuando surgen, yo creo que siempre surgen críticas, que va un poco de la mano de lo que decía Alejandro, no el tema de vivir con normalidad, pero con precaución también. Siempre surgen críticas de que se hayan reiniciado, digamos, actividades o retomado actividades de una forma más normal, ¿no? Pero en eso a mí lo que me hace volver a pensar siempre es en aquella frase que dijo el presidente de para adelante todo lo posible y para atrás todo lo necesario, ¿no? Y para que sea posible también tiene que ir de la mano con esas medidas de precaución, ¿no? Eso por un lado, pero bueno, yo no lo veo criticable porque lo hemos hablado muchas veces, el no retomar las actividades sin duda tendría efectos muy perjudiciales para todos. Entonces es necesario retomarlo y yo creo que eso fue una buena decisión, pero lo que pasa es que tenemos que seguir insistiendo con las medidas para que seguir en esa línea siga siendo posible y no sea necesario retroceder, que es lo que va a ocurrir en caso contrario. Después, por otro lado, en cuanto a este brote, yo creo que tiene cierta particularidad que, bueno, genera más preocupación, que es el hecho de que dentro de los casos positivos que ya están confirmados como positivos, digamos, ya se sabe que, bueno, hay, más allá de que se generó dentro de la médica uruguaya, que entonces ahí es un foco grande, ¿no? Porque hay mucho contacto, mucha cantidad de gente, bueno, hay uno de ellos que también trabaja en otro prestador de salud, entonces hay que ver eso, qué efectos tiene en el otro prestador, digamos, estarán estudios. Por
otro lado, el trabajador, la persona que se contagió, que es educador en un refugio. Entonces, bueno, también se está haciendo todo ese estudio. Entonces yo creo que, bueno, todavía estamos muy expectantes porque hay muchos análisis todavía por hacer para saber cuál es el impacto que este brote y cuál es el alcance que este brote en definitiva tiene. Y después, con respecto a eso que se plantea, de, bueno, de bajar las barreras por parte de los trabajadores de la salud, yo coincido con eso que decía Galeana, ¿no? Creo que es muy acertado lo que él explica, que es verdad, puede haber un poco de relajación, pero hay que considerar también todas las circunstancias de trabajo de esas personas, ¿no? Primero, que necesariamente para atender la salud de los pacientes, ellos tienen que estar cercanos, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, no sé, y más con personas que tienen coronavirus, ¿no? Que uno de los síntomas es respiratorio y tendrán que revisar la garganta, por ejemplo. Entonces, tienen que estar muy cerca y tienen que bajar barreras, sí o sí. No significa que no haya habido algo de relajación, pero en cuanto a eso también pensar que muchas veces las personas que trabajan en prestadores de salud están jornadas súper extensas, entonces a veces también hay que, bueno, pensar en eso. No significa ni decir que está bien, no, por supuesto que hay que insistir, pero bueno, también entender, ¿no? Y no acusar, digamos. Bien, ¿alguien más? Hay un tema que a mí me preocupa porque ayer de noche me enteré que vieron que siempre se hablan de las fiestas en Salto, que hay fiestas clandestinas en Salto. Bueno, Montevideo, hay en varios lugares. en Montevideo, ayer por gurises jóvenes me enteré que acá hay fiestas clandestinas y todas las semanas. ¿Tá? O sea que evidentemente no son las fiestas COVID que hacen los yanquis, esto que se hacen apuesta a ver quién se contagia primero, por el estilo, pero digo, me parece que hay un tema, hay una percepción a nivel juvenil de que como es para los viejos, o sea, los principales con riesgo somos nosotros, y en los jóvenes no pasa nada. No, no es así. Cuando decís pasa, nosotros... digo nosotros, estoy pensando en Pupu y yo. Y no, digo, para que no se sienta solo, para que no se sienta solo aquel. Pero digo, más allá de eso, digo, creo que es un tema que los jóvenes a veces subestiman la cuestión esta, ¿no? Y no es para subestimarlo. Y lo otro que a mí me llamó la atención, ¿se acuerdan del tema de la BCG? Que habían dicho que podía ser un evento, después dijeron que no. Salió Ahora parece un nuevo que sí. estudio que aparentemente hay dos tipos de vacuna BCG. Una que era en Brasil y otra que sea de acá. Aparentemente la que sea de acá podría, no leí el estudio, me llegó información, que podría ser una de las causas por las cuales, más allá de la densidad de población, Uruguay tiene esta baja frecuencia de coronavirus. Igualmente vieron cómo funciona, ¿no? Lo explicaban. Igualmente vieron cómo funciona lo explicaban los expertos que pude entrevistar en Referentes el jueves pasado, justamente Cohen y Radi. Hay mucha publicación, investigación que en la velocidad pandemia a la que hacía referencia Galeana por la vacuna, también pasa con las publicaciones en este contexto, ¿no? Y ya ves que una rápidamente queda obsoleta porque aparece una nueva que incluso hasta contradice la información anterior. Entonces, lo que está fuera de nuestro control es casi todo, pero lo poquito que está en nuestro control es tomar los recaudos, ¿no? Y es con lo único que podemos agarrarnos y marchar, porque la verdad que por lo demás habrá que ver, ¿no? Sí, ¿querías decir algo, Pupo? Yo sigo insistiendo en los méritos de este país. Creo que si tomamos como epicentro la ciudad de Las Piedras, por decir algo, y lo medimos 40 o 50 kilómetros a la redonda, viven casi 2 millones de personas, es muchísimo. Tenemos la misma cantidad de enfermos que tiene Andorra. O sea, ojo, lo que se hizo acá en Uruguay hay que valorarlo, hay que aplaudirlo, pero como se está diciendo y repitiendo, a cuidarse y mucho. Y también a tomar en cuenta algunos equilibrios de vida. Todo este tema de la pandemia tiene costos muy altos, costos que los hermanos argentinos, por ejemplo, lo están viviendo. Yo creo que gran parte del destaque de estos días del presidente de la calle en los medios argentinos es justamente por ese retrogusto que tiene el argentino de decir, bueno, no nos fue tan mal dentro de todo, pero vivimos en una cárcel. Y se comparan con nosotros y bueno, ven que aquí se respiran aires de libertad en un país que más o menos ha logrado controlar la pandemia. Repetir algo que dijimos algunos programas atrás, las últimas veces que habíamos tocado el tema de coronavirus, llevamos 4 meses de pandemia. En 4 meses de pandemia en Uruguay fallecieron 7.600 personas, 31 de coronavirus. O sea, mantener los equilibrios. Tenemos que seguir cuidando todo esto, pero saber que estas cosas pasan y que la salud integralmente hay que cuidarla, no solo por coronavirus. Bien. Yo creo que ahí ya no hay más polémica. Creo que eso está entendido por todo el mundo de esa manera, ¿no? Después queda en la esfera de la responsabilidad individual el cómo lo implementamos o nos relajamos. Y el tirón de orejas cada tanto está bueno que nos lo hagan.
Bien, donde sí hay polémica es en otro tema y que tiene que ver con la alimentación escolar.